tema central de este curso es el ambiente general y global de los negocios en América Latina. Yo considero que uno de los temas que más importa que ustedes tengan claridad en el concepto de lo que es el comercio, hay dos puntos de vista que tendremos la oportunidad de que este concepto, los dos conceptos que vamos a ver, les queden absolutamente claros y que sepan entender qué es una cosa y qué es otra. En primer lugar, aquí tenemos el tema que se llama proteccionismo contra, falta decir, porque es y, yo diría versus apertura comercial. El proteccionismo es una cosa y el libre comercio es completamente lo contrario del proteccionismo. Bien, yo creo que está que la palabra proteccionismo es uno de los conceptos que ustedes deben entender que el país que aplique una política comercial proteccionista es un país que impide que se introduzcan, que se importen productos extranjeros al país, ¿verdad? Que estén afectando la economía nacional. Antes que nada debemos tener claro que el país proteccionista tiene un grave problema. Puedo decirles que el problema que tuvo México antes de 1986, que durante la época anterior fue un país 100% proteccionista, fue un país en que el sistema de producción de la industria mexicana afectó de tal manera tanto diseño, calidad, precios de los productos, debido a que como había un proteccionismo total a las importaciones de otros países, se dio el caso que las industrias mexicanas empezaron a ofrecer los productos sin la calidad, sin el diseño y a unos precios completamente irreales a lo que era el precio internacional de productos. Obviamente eso afectó la economía de México. ¿Por qué? Porque si tú necesitabas un producto que no fuese necesario para el consumo, forzosamente tenías que comprarlo en México, porque no podrías importarlo de otro país. Lo cual, por un lado, afectó mucho al consumidor, en el sentido de que, ok, tú, México, tienes que consumir lo que produzco. Obviamente eso afectó demasiado. En ese tiempo el industrial, el empresario mexicano tenía 70 y pico millones de consumidores, forzosamente tenían que consumir los productos mexicanos. ¿Por qué? Porque no había productos extranjeros que pudieran competir con los productos mexicanos. Desgraciadamente nosotros en el Ecuador hubo algún tiempo en que hubiese un proteccionismo total. Actualmente sé que el Ecuador es un país con apertura comercial, con normas que vamos a ver que existe en el proteccionismo, pero es un proteccionismo consciente, un proteccionismo que no afecta a que se puedan importar productos que a pesar de que se produzcan dentro del país, se importen. En cambio en México había productos que no eran indispensables y forzosamente tenías que consumir los producidos en el país a precios totalmente irrisorios. Y es cuando el empresario se hizo millonario, el industrial. Pero afortunadamente después de que nos abrimos a partir de 1986, hubo un cambio radical en la economía y en el comercio en México. ¿Por qué? Porque en 1986 México se integró a lo que ustedes ya saben que es el GATT. El GATT, que posteriormente, como también ustedes saben, se convirtió en la OMC. Ok, aquí vamos a ver pues todavía lo que es el proteccionismo. Aquí dijo algo interesante, la época mercantilista. Ustedes saben que dentro de la etapa del desarrollo del comercio mundial, históricamente, se dio el mercantilismo. Pero justamente el mercantilismo, una de las razones principales era el atesoramiento de metales preciosos como único objetivo del gobierno, del Estado. ¿A fin de qué?
de que tuviesen el oro y la plata necesaria para poder sentirse que estaban desarrollándose. Yo les he contado que viví en España y yo les dije, ustedes españoles se quedaron en la etapa mercantilista, es una absoluta certeza, mientras que pasó algo en Inglaterra que realmente fue algo trascendental que España no tomó en cuenta, que fue justamente porque ustedes saben, ¿quién sabe lo que sucedió en Inglaterra en la misma etapa que se daba en el mercantilismo? ¿Alguien puede contestar? ¿Qué se dio en Inglaterra? ¿Escucharon lo que fue la revolución industrial? La revolución industrial consistió en qué? En la creación de maquinaria, que eso ayuda a producir mayores volúmenes, etcétera, ¿no? Mientras que España jamás aceptó esa teoría, esa política económica. Por consiguiente, ellos siguieron explotando a México y todos los países latinoamericanos en sus recursos naturales, principalmente en los minerales preciosos. Y por eso se quedaron como están. Podrían haber sido una potencia si es que hubiesen tomado la estrategia política de Inglaterra. Así que la etapa del mercantilismo es una etapa de proteccionismo total. Bueno, la economía de guerra es una economía donde no había más que producir armas y todo lo necesario para atacar al contrario. Se va a hacer la autonomía. ¿Sigue, Johnny? Bueno, aquí la industria naciente, obviamente lo que dije hace rato, si el proteccionismo hizo que los productores sabían que tenían los consumidores cautivos, obviamente hacían productos con una calidad muy mala, diseños, precios totalmente absurdos y que a fuerzas teníamos que cumplirlos por la razón que no teníamos ninguna competencia. Aquí hay algunas razones, todavía creo que hay más puntos. Obviamente eso es un comercio no equitativo, obviamente. No equitativo quiere decir no es igual. Tú produces y no exportes, no importes nada. Yo lo que produzco lo consumo. Los no económicos es desplazamiento de rentas. Desplazamiento de rentas y externalidades que si que a fuerzas tenías que comprar y consumir lo que se producía en el país. Todo lo que está ahí. Evidentemente no es que había escasez de divisas, el problema es que todo lo que se exportaba, que era ciertamente una de las políticas principales del proteccionismo, es apoyar las exportaciones. Es decir, exportas tú y al momento de exportar entran divisas, algo que ayer lo discutimos, que si tú exportas, a mayor número de exportación, mayor ingreso de divisas, ¿verdad? Y esa fue la idea central de lo que es el proteccionismo, ¿verdad? Obviamente eso implicó que los precios, los salarios fueran bajos. Sabían que tenían un total control del mercado. Bueno, aquí estamos hablando de algunos países, de alguna situación de Europa, en Estados Unidos, en una etapa de la historia de estos países se dio un proteccionismo. Y todavía se da, y luego lo vamos a analizar más a fondo. Bien, aquí para poder ser un país proteccionista tienes todos estos permisos especiales, subsidios, una palabra completamente prohibida por una razón, que el subsidio, como ya se ha discutido y hemos hablado en la clase, es un regalo que un gobierno te da a ti, productor, con el fin de poder producir un producto en el que yo, gobierno, te doy, te regalo, sobre todo, no nomás dinero, sino recursos, apoyos tecnológicos, lo que sea, sin que tú
importar no me regrese nada. Eso obviamente es una actividad totalmente desleal en el área del comercio internacional. Políticas comerciales administrativas y cupos. Vamos a ver lo que son los cupos. Pero el cupo no es totalmente un proteccionismo completo. Es un concepto de proteccionismo, pero no en sentido completo. Es limitado. Obviamente, aranceles completamente atípicos, de 2, 300, 400% para poder importar. Y eso evidentemente hacía que los productos extranjeros fuesen prohibitivos de ser importados. Bueno, aquí, es más, yo les diría que aquí vamos a ver que Estados Unidos y estos países que se supone que son los países desarrollados son economías proteccionistas, pero no en el sentido conceptual del proteccionismo, porque el proteccionismo principalmente es que simplemente no se permite importar nada. En cambio, en estos países sí se permite, pero ¿qué es lo que sucede con estos países? Estados Unidos, para mí, y se lo digo con absoluta certeza, es el más proteccionista del mundo. ¿Por qué es proteccionista? Porque para que ustedes como ecuatorianos o como empresarios quieran exportar a Estados Unidos, para poder hacerlo tendrás que satisfacer infinidad de requisitos que te exige el gobierno para poder ser importado del producto. Los aranceles generalmente no son altos. Los aranceles no son altos, simplemente son las medidas no, o los procesos o las medidas que se llaman no arancelarias. ¿Verdad? Esa es la manera de decir el proteccionismo. Se puede hacer vía arancel o vía medidas no arancelarias. El neoproteccionismo ya viene a ser otro tipo de proteccionismo menos fuerte que lo que es el proteccionismo neto. Estados Unidos, exacto. Y obviamente el que se sale afectado, como dice ahí, es el consumidor. Porque si tú quieres importar un producto que tiene ciertos requisitos que no puedes tú importar en el país que lo exporta, no tiene ese requisito, evidentemente es un producto que en el país que tú quieres exportar simplemente no lo podrás hacer. Bien, una palabra muy importante en el comercio, el dumping. El dumping es un concepto que debería ser sinónimo de ser una práctica desleal del comercio internacional. Ayer creo que lo discutimos, ustedes recuerdan. Desleal es que tu gobierno apoyes al productor de una manera que no la palabra apoyo, sino subsidies y obviamente haces que el producto sea más barato, pero por razones que no son de acuerdo a la que es la práctica normal del comercio. Bien, libre comercio. Ahí dice la OMC, ya empezaremos con eso. Bien, ahora entramos, yo creo que ya empezamos a ver la realidad de lo que es el libre comercio, la apertura comercial. Yo creo que el Ecuador es un país que está dentro de este área. No creo que haya un control tan fuerte, digamos, en cuanto a la importación de productos extranjeros. Quizás, no sé, es justamente algo que desconozco, si sus aranceles son muy altos o no, pero en principio sí son altos. En algunos artículos mencionan que de cierta forma la Constitución. Por eso hay ciertas barreras de liquidez. Hay barreras, como dijimos, no arancelarias. Deberían ser que si no tienen un certificado de tal, sanitario, no se permite importar. Pero en general puedes importar muchos productos por algunas veces hay certificados que más bien ayudan para que vayan para hacer. ¿Para que más qué? Para que vayan para hacer. Que viene, por ejemplo, para la agricultura, si se importa algo que para ese sector, si está dando previamente un certificado del Ministerio de Agricultura. Bien, ese es el caso justamente de por qué cuando en la ronda de Uruguay, para connotación a la OMC, justamente lo que acaba de decir la compañera, que
subsidio al área agropecuaria, agrícola, los Estados Unidos apoyan y subsidian y han subsidiado siempre al sector agrícola. Y hace lo mismo Europa. Entonces, cuando estaban en el Rota Uruguay, cuando estaban hablando de que estaban pasando del GAP a la OMC, pero así por poco desaparece tanto el GAP como no aparece la OMC. Y yo comenté ayer, ya de una vez, que el caso es que se resolvió salomónicamente. Ok, tú Estados Unidos subsidias a tus agricultores, tú Europa subsidias a tus agricultores, quiere decir que los productos que tú subsidies o los que yo subsidie tendrán un impuesto compensatorio para que iguale más o menos el precio del producto a la producción nacional, lo cual puede ayudar. Bien, aquí es importante este concepto que ya dijo, se pasó rápidamente. Entienden bien lo que es con regulación arancelaria y no arancelaria. La arancelaria, ya saben, es totalmente establecer un arancel de acuerdo a la clasificación del producto. Un arancel, un porcentaje del producto que hay que pagar de arancel, de impuesto, de importación, mientras que las restricciones no arancelarias son las que comentamos hace unos minutos, que si no satisfaces algo que te pide el país para poder importar, no puedes importar o no puedes exportar. Bien, aquí hay que identificar qué productos requieren que además de que el país que vayan a exportar requiera tal o cual requisito, antes de hacerlo investigar qué es lo que tienes que hacer para poderlo exportar a ese país. No nada más fabricarlo, hay que ver qué restricciones tiene ese país para que ese producto pueda ser importado. En México aquí obviamente están aquí algunos organismos que son los que tendrán que certificar que el producto mexicano que se está exportando satisface tales o cuales requisitos que es obligatorio tanto para exportar de México a otros países como para ser importado. Bueno, ayer se habló que lo que se pretende es que en el proteccionismo, la idea central del proyecto proteccionista es, pues, de cierta manera, corregir lo que Johnny lo dijo varias veces, protección a balanza de pagos, ¿verdad? Ahora sí, pero en principio lo que más importa es que en la balanza de pagos existe la balanza de cuenta corriente que deben hacer las importaciones y exportaciones. A través de esa cuenta es que donde muchos países, incluyendo el mío, que es México, tenemos un déficit comercial y eso obviamente afecta a la balanza de pagos. ¿Ah? Sí, porque eso es explicación de lo que viene a ser la regulación, lo que pasa con la balanza de pagos. Bien, una manera de controlar la importación es que si ustedes desean importar al Ecuador ciertos productos, requieren solicitar un permiso previo de la importación. No sé aquí en el Ecuador qué tan exigente sea el gobierno en las dependencias para poder importar ciertos productos y que se les dé un permiso para poder ser importado. En México yo sí sé que hay algunos productos que tendrán que pasar por ese proceso de permiso previo. Cupos. Yo creo que esa palabra es importante que les quede claro que todos los países, yo estoy casi seguro que igualmente en el Ecuador habrá productos que se establecen cupos. Estos cupos quiere decir que solamente se podrán importar al país específicamente que tenga un cupo especial para ese producto. En toneladas, en la cantidad, en lo que sea. Pero lo más importante será que llegando al máximo del cupo tendrán un beneficio arancelario o un tratado arancelario mucho más largo que si no estuviera dentro del cupo. Pero pasando del cupo, entonces ese producto que tú quieras importar al país tendrás que pagar unos aranceles
Entonces, yo les recomiendo, antes de exportar y ver si el producto que van a exportar tiene o no un cupo en el país de destino. Ya con eso se dan cuenta si están dentro o no dentro del cupo. ¿Verdad? Si les queda claro el concepto cupo, ¿verdad? Aquí en México, ¿cómo? ¿Alguien? No, lo que pasa es que también Martín me preguntaba si aquí se dan las situaciones de fútbol. Le comento un ejemplo que sucedió cuando por las situaciones climáticas se dañó la cosecha del arroz. Sí. Entonces se importó el arroz desde Colombia, pero las empresas que lo hicieron estaban sujetas a un cupo, o sea, una cantidad limitada de ingresos de producto. Eso es, justamente. El cupo en ese caso, clarísimo, en el Ecuador. Ecuador dice, ok, nosotros tenemos problemas de producción de arroz en este momento. Y si está importando arroz de Colombia. Pero fue un caso eventual que sucedió con la seguridad. Sí, generalmente son casos muy específicos de productos y que afectan la economía en ese momento. Cuando yo estaba en importaciones, pero no en esa área, también teníamos un punto, pero era de la parte de madera. ¿De qué? ¿De madera? De madera. Igualmente hasta. Que se establece de acuerdo a la demanda de cada empresa, levantando un grupo de historia. Sí, o sea, lo que es tanto la madera como el arroz, tiene que ser una decisión. Y es muy importante tener claro que esto de los cupos, que acabamos hace ratito, es temporal, no puede ser para siempre. Y siempre han sido temporales. Quiere decir que, ok, arroz hasta 1000 toneladas. Pasando de 1000 toneladas, ya importarlo implica un arancel que va a estar prohibitivo importar de Colombia o donde sea. Era como el objetivo de cubrir la demanda. Exacto. Igualmente con la madera, ¿no? Bien. Aquí lo que está es en México, no sé que en su país lo tengan, pero yo estoy seguro que sí. Hay normas oficiales ecuatorianas. Sí o sí. Porque yo estoy seguro que sí las existen. ¿Tienen algunas normas para ser importados los productos extranjeros? ¿Iguales? Normas oficiales. Aquí es, lo que está aquí en la lámina es, en México hay la famosa norma oficial mexicana, que tú antes de importar un producto en México, tendrás que satisfacer lo que son estas normas. O sea, En varios productos. aquí lo que se... Sí existe. Hay Mira, también los psicotrópicos. por ejemplo, todo. Todas son normas que tienes que sacar previamente los permisos para poder traer el producto. Exacto. Sacar previamente los permisos para poder importar el producto. Aquí se está hablando de México. Certificación de la norma. Aquí, mire, esto de la norma es como en México, como en Ecuador. Pero en Estados Unidos, yo simplemente les recomiendo que si el producto que ustedes van a exportar es un producto de consumo humano, existe la famosa FDA. La FDA es un organismo americano muy importante que si ustedes van a exportar a un producto de consumo humano, averigüen si ese producto satisface los requisitos que te establezca la FDA. Si no tiene restricción. Por tanto, si no tiene ninguna restricción, pero si te contesta la FDA, de acuerdo, no hay ningún problema, adelante. Pero si lo hay, cuidado. Antes de exportarlo, hacer los cambios que la FDA le sugerirá. Bueno, aquí estamos hablando todavía de México. Pero en lugar de NOM, pongan NOE, norma oficial ecuatoriana. Obviamente, todo eso está establecido en las constituciones. Yo creo que aquí no hay diferencia. Ustedes saben que la constitución política del Ecuador establece todas las normas generales para, no nada más para el comercio, para todas las leyes que emanen de la constitución, que es la Carta Magna, lo máximo. Allí es un poco de historia en México, que no es para ustedes muy importante, así que adelante. Aquí son las normas, ¿ves? Todas estas normas que en México existen, hay que saber cuáles son. Bueno, adelante.
Bien, aquí ya está. En cada país ustedes tienen una ley general para saber cuánto hay que pagar de aranceles para importar tal o cual producto, ¿verdad? A ver, ¿quién de ustedes puede decir a través de qué arancel de impuesto de importación tendría su producto a través de saber qué? Sí, la importación de un producto tiene una clasificación. Entonces, a través de una clasificación arancelaria, sabrán ustedes si aquí en el Ecuador tiene tal o cual arancel. ¿De acuerdo? Entonces, mi única recomendación es investigar previamente a la importación si tal o cual producto dentro de la clasificación tiene el arancel 20, 30, 40, 50 o 0. En México, claro que no existe. Aquí abajo dice que de lo simple a lo complejo, la clasificación arancelaria, de una vez les digo, ustedes como empresarios, primeramente tienen que depender de un agente aduanal. ¿Ponidos no es aquí un agente aduanero o cómo le dicen? Agente aduanal. El agente aduanal es el especialista en clasificar los productos. Ustedes le dicen qué producto quieren importar. Y les dirá, tal o cual producto tiene tal o cual restricción y clasificación. Si van a importarlo, ¿cuánto van a pagar de arancel? Aquí lo único que les recomiendo es que sepan muy bien que dentro de lo que haga su agente aduanal y conocen más o menos la clasificación arancelarias y las clasificaciones en general, sepan que si está en clasificación que les dice la agente aduanal, creen que puede estar en otra donde pague menos y que pueda satisfacer requisitos de esa clasificación para poderse importar, pues sugerírselo. Algunas veces sucede que sí acepta, No, sí pasa. Y pasa, ¿no? Pero para eso tiene que saber. Si no pasa, te corrigen. Por ejemplo, lo pone en clasificación arancelaria según el arancel nacional. Por ejemplo, ¿qué le puede hacer una máquina trituradora? Pero la ponen en las demás, o sea, las demás funciones, puede que esa pague cero cuando realmente puede pagar un 20%. Y que tenga menor arancel, si está en otra clasificación menor. Eso es justamente por lo único que ustedes pueden hacer. Pero la gente aduanal dice que tiene que clasificar. No es todos los países que tenemos, ustedes lo tienen. El sistema armonizado de aduanas, que es justamente lo que tienen que estar conscientes que ustedes, como nosotros en México, tenemos ese sistema. Aún así, algunos países dentro de alguna partida o subpartida la ven un poco diferente y pueden cambiarla. Tienen derecho, porque si para un país una partida no es la correcta, pues pueden pasar la partida a otra en lugar de la que es importante. Bien. Volvemos a las cuotas. Creo que no sé si ya comprendieron lo que son las cuotas compensatorias. Les expliqué el caso de Estados Unidos y Europa. Quedó claro, ¿no? Que si tú exportas un producto subsidiado, tu país receptor tendrás derecho a poner un impuesto compensatorio, un arancel compensatorio. Resulta que para esto tendrán que ser muy cuidadosos de investigar si su producto tiene o no esta cuota compensatoria. ¿Y quién se lo va a decir? Su agente aduanal. Él va a ver la clasificación y va a ver si efectivamente el producto que tú vas a importar tiene o no una cuota compensatoria y lo vas a averiguar. Y sabiendo que tienes una cuota compensatoria, sabes tú que al importar tal producto tendrás que pagar una cuota adicional a la normal para compensar que, por ejemplo, ese país está subsidiando, ayudando, aplicando una ley, una práctica desleal a ese producto. Multas, obviamente multas. Saben que las multas de la aduana son altísimas. Todo eso es en México. Yo creo que aquí también existen las mismas normas, ¿o no?
por ejemplo, las normas estas que México tiene, las escuelas compensatorias se aplican aquí igual. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que es a todos los países se aplica. Todo esto es de México, pero ya veo que se puede aplicar también aquí a Ecuador. Bien. Todo eso es otras compensatorias. Restricción. Ya saben también las fitosanitarias y zoosanitarias. Son las restricciones más normales. Hay otras que son restricciones de calidad, restricciones específicas que te pide un país, pero los más normales son los fitosanitarios, los certificados fitosanitarios y los zoosanitarios. Sí les queda claro lo que es el fitosanitario y el zoosanitario, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A todos. Les queda claro que el fitosanitario es cualquier producto que tenga como fin el uso humano, mientras que el zoosanitario es todo lo relacionado a los animales, producto animal. Bueno, aquí les está aclarando lo que son uno u otro. Creo que les queda muy claro, ¿verdad? Ahí están, las polillas. ¿Se acuerdan que les comenté de la madera? Cuidado con exportar productos empaquetados con madera. Si la madera que ustedes utilicen en el embalaje no está estofada, puede ser que traiga esos animalitos. Y que hablar de que no presentas que los animales que están importando tengan un proceso justamente de todo humano. Exacto, o sea que el producto quiero que lo permiten importar. Exacto. Ahí está todo lo que viene a ser el zoosanitario. Bien. Yo todo eso lo queda claro, ¿no? Ese material si no lo tienen, se lo voy a dejar, porque sí lo que es importante que, aunque son aquí normas específicas de México, ustedes ya dijeron es casi igual que se hace aquí en Ecuador. Bien. Bueno. La Ley Federal de la Metrología, ya saben, la metrología es saber la medición, es kilos, gramos. Hablando de precisión. A ver, sí, de precisión, bien. Fitosanitario, ya saben. Para conocer, miren, para ese certificado envíen su producto de consumo humano que quieran exportar al país X, sobre todo Estados Unidos, a una muestra, a la FDA. El consulado mexicano les puede dar a sus datos a quien enviarle la muestra para que la FDA certifique que ese producto no hace ningún daño a consumo humano. ¿Sí? Y ese certificado le sirve para otros países también. Es muy bueno. Vale. Yo creo que aquí eso están hablando de México. Yo creo que aquí igual. Yo creo que esto que dice aquí es exactamente igual que sucede aquí en el Ecuador. Aquí está. La Zacarpa es la que dice allá, se llama así, la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales. Es la que dice si está o no de acuerdo a las normas que se puedan importar producto de consumo humano. La Zagarpa es una institución. Sí, es una secretaría, un ministerio. Aquí me dice ministerio, ¿no? Sí. Ministerio de Ganadería, Agricultura, Recursos Naturales. Bueno, aquí creo que está claro que está en el ámbito de la aplicación. Aquí yo creo que están todos los países con el derecho de adoptar medidas fitosanitarias o zoosanitarias. Aquí en el Ecuador. Ustedes saben que su país tiene todo el derecho de aplicar medidas
comerciales para todos los productos que importan. Esto es importante. Claro, no es discriminatorio. El caso es de que esto se aplica más que nada a los países que tienen tratado de libre comercio. Quiere decir que si tú le ofreces un apoyo a un país tal, ese mismo apoyo que le ofreciste a aquel país, tienes que forzosamente beneficiar a los demás. Es muy importante que sepan que ustedes como empresarios van a hacer sus negocios a nivel internacional, conozcan muy bien normas generales, sobre todo del país a donde quieran exportar, igualmente normas especiales que su país requiera para poder importar. Ya están de acuerdo que el proteccionismo por ningún concepto es bueno. Yo creo que esa es una conclusión que tenemos que sacar. El proteccionismo hace mucho daño a la industria o a la producción nacional. Por razón de que el productor nacional sabe que no pueden ustedes como consumidores, nosotros como consumidores, importar productos que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ya tienen a sus cautivos consumidores, a fuerzas tendremos que consumir la camiseta de este o el Apolo, ¿cómo se llama? La camiseta o el polo que traes, a fuerzas. Porque nadie más no la pueden exportar, en cambio si te exportan de otro país, sale más barata. Entonces, aquí la conclusión es que nosotros tenemos que ser conscientes de que tanto el proteccionismo tiene sus lados negativos, pero también tiene sus ángulos en que hay que cuidar que no todos los productos pueden ser importados tan fácilmente. En general, pero el liberalismo, yo creo que la apertura comercial es la base del negocio internacional. Apertura comercial, libre comercio. Esa es la política, esa es la estructura justamente de la OMC, que fue la misma del GATT, pero la OMC es la misma que dice con toda claridad, los países pertenecientes a la OMC son países que deben tener una política de apertura comercial. Ustedes están en la OMC, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que estar en la apertura comercial. México está igual. ¿Ahí lo estás viendo? No. ¿Sí o no? No. Bueno. Pero sí, el Ecuador sí pertenece a la OMC, por supuesto. Como pertenece al GATT. Ahí sí lo que no sé yo. Pero yo pienso que sí. Ustedes no han sido tan proteccionistas como otros países, como México antes del 87. Así pues, espero que les haya quedado claro estos dos conceptos: proteccionismo y apertura comercial.